Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más para que la gente se siga conectando y poder empezar el webinar junto a Sebas. Así que seguimos esperando unos minutitos. ¿Ya? Gracias.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Hola, Sebas, ¿estás por ahí? Aquí estamos, ¿cómo va? Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a dar inicio a este Facebook Live del día de hoy. Haremos cambiado, hemos migrado. Ahora hacemos Facebook Live para que la gente también nos agarre de pasada y nos podamos, podamos conversar un ratito y la gente de repente esté más conectada con nosotros. Bueno, la temática va a ser un poco conversar sobre el tema. Si tienes alguna información extra, obviamente siempre va a ser relevante que de repente nos la brindes. Igual yo voy de rato en rato, mientras que vamos conversando, voy a ir recogiendo las preguntas de la gente en el Facebook, ¿no? Y de repente de esta forma un poco transmitirla hacia ti, ¿ya? Así que, bueno, para los que no nos conocen todavía, o mejor dicho, para los que no conocen todavía a Sebastián, él es biólogo marino, él es chileno, ya tiene especialización en todo lo que es manejo y conservación de tiburones, el tema de también la identificación de tiburones mediante el uso de marcadores moleculares, lo que es genética. También ve muchísimo todo lo que es manejo y conservación relacionado a lo que vamos a tocar hoy día, pues, ¿no? Que es la regulación sobre, o regulaciones internacionales que tengan que ver con este tema que es tan problemático, tan espinoso a veces de tocar, que no mucha gente inclusive se da eh, las agallas, por así decirlo, de realmente tocarlo como debe ser, que es el tráfico ilegal de especies marinas, ¿no? Y tocamos un poco varias especies inclusive, pero de preferencia también inclusive con algún conocimiento extra, obviamente, como siempre, en lo que es tiburones. Sebas, te doy la bienvenida. Gracias por tu presencia nuevamente, gracias por siempre estar con nosotros. Ya casi un año va a ser de que estás con nosotros aquí en CIMAP, así que nada, te cedo la palabra para que des la bienvenida, te presentes un poquito también y todo lo demás. No, bueno, muchas gracias por la invitación y feliz, obviamente, de poder participar con ustedes siempre en este tipo de conversatorios y poder incentivar un poco más a al público a poder participar en este tipo de cursos. Y sí, este es un curso bien interesante que parte por la temática que venimos trabajando ya hace un tiempo atrás bueno, con el equipo del Laboratorio de Biología Molecular en Costa Rica, entre el apoyo con otros gobiernos, con todo lo que tiene que ver con la regulación de todo lo que es el comercio de productos que derivan principalmente de tiburón y ray. Uh -huh. Pero no solamente está obviamente enfocado a los tiburones y las rayas, sino que también implica otros tipos de especies de fauna marina y costera que también son comercializadas en muchas veces de manera ilegal, como Claro. pueden ser los pepinos de mar, por ejemplo, peces ornamentales marinos que se capturan principalmente de pozas intermareales, Uh -huh. caballitos de mar, entre otras especies más que se comercializan. Ya vamos a entrar un poco más ya cuando entremos más en detalle el conversatorio, de repente te voy a ir preguntando algunas especies, algunos detalles en particular, pero para nosotros, para la gente que de repente está viéndonos, ¿qué cosa es exactamente cómo funciona este comercio ilegal de especies? ¿Cómo es que se trata de regular por ahora? Porque de repente todavía creo que nos sacan cierta ventaja el comercio ilegal, todavía nos está ganando,
pero ¿cómo es que se viene trabajando eso? Explícanos un poquito como para más o menos la gente que nos está viendo y no se olviden que por favor pueden dejar sus preguntas eh, en el Facebook Live, ahí en sus comentarios. Explícanos un poquito cómo funciona esto, el tema de las regulaciones, de comercio ilegal. Te escuchamos, Sebas. Sí, eso está interesante esa pregunta porque justamente uno de los objetivos principales de este curso, Ujú. de poder analizar cómo se regula el comercio de estas especies. Principalmente cuando hablamos de comercio internacional estamos hablando de todo lo que se exporta, se importa o se reexporta, ¿ok? Ujú. E incluso todo lo que viene incluido procedente del mar, principalmente de aguas internacionales, dentro de la zona económica exclusiva de cada uno de los países también se considera como un tipo de transacción. Entonces, hay cuatro tipos de transacciones que implican obviamente a la fauna silvestre, de vida silvestre, específicamente en el caso de lo que principalmente yo estudio son tiburones y rayas, pero el curso obviamente está ampliado a cualquier especie de marina, porque obviamente no solamente los tiburones y rayas son objetivos de este tipo de comercio, sino que también otras especies, como les comentaba anteriormente. Pero volviendo a tu pregunta, claro, existe una convención internacional que se llama la CITES. Yo creo Ujú. que varios de ustedes han escuchado sobre esta convención y lo hemos venido repitiendo en otros conversatorios también anteriormente y bueno, es uno de los temas que conversamos principalmente en el curso de manejo y Y conservación. conservación de tiburones, que es un curso más extenso, pero este es uno mucho más corto, pero específicamente de todo lo que es las regulaciones internacionales. Y el objetivo de esta convención obviamente es asegurar que el comercio internacional, ya sea de cualquiera de las partes de una especie, en el caso de tiburones y rayas, principalmente son sus aletas y la carne. En el caso de las rayas como las moulas, por ejemplo, o las grandes mantas, se utilizan los gill rags, las hendiduras, las placas branquiales que también se utilizan en el mercado asiático. Y bueno, Sebas, dime, cuéntame. perdón que te corte rapidito, pero para que de repente la gente los entienda también y de repente pueda hacer alguna consulta sobre esto. Esta convención CITES trabaja de manera autónoma, trabaja de manera, de manera de ayuda Vinculante, súper justamente, vinculante. exacto, me Sí, quitaste la es palabra, súper vinculante, tiene autoconsultada, garras, por así decirlo. Sí, ok, sí. Está inmersa dentro de la legislación actual de los 183 países que son firmantes de esta convención internacional. Por lo tanto, tiene garra en cada uno de los países para poder, obviamente, combatir el tráfico ilegal de aquellas especies que están listadas dentro de las CITES. ¿Ok? Porque esa es la manera de cómo trabaja la CITES. La CITES trabaja basado en tres grandes apéndices donde se encuentran cada una de las distintas especies. Obviamente, tanto marinas como terrestres que se comercializan, o sea, se hacen transacciones entre países. ujú, ¿Okay? Como por ejemplo este tipo de especies que son rayas, no son tiburones, los pez guitarras son especies de rayas que se comercializan en la actualidad principalmente porque sus dientes que están asociados al rostro de esta zona que está, aquí la voy a marcar con el puntero láser, este rostro acá presenta estas pequeñas púas que son estos dientes que están acá, así es como se ven naturales, pero una vez que los lijan y los preparan, obviamente para comercializarlos como espuelas para las peleas de gallo y tienen precios bien increíbles en el comercio internacional, principalmente el latinoamericano. ¿Eh? En Ecuador y Perú es bien fuerte este tipo de comercio. En el caso de las aletas, bueno, por otro lado, las aletas se comercializan principalmente para lo que es la confección de una sopa de aleta de tiburón, que se comercializa principalmente en Hong Kong, que acá tengo algunas fotos, algunos ejemplos que, bueno, que son otras de las cosas más que también se conversan dentro del curso de manera general, más que nada, porque más que nada vamos en más detalle con respecto a la parte regulatoria. Buen apunte ese del pez sierra, yo tenía inclusive la confusión en algún momento que es tiburón o raya, ¿no? Así es. Muchas veces se ha tenido esa confusión. Pero sí, Aquí hay uno, acá hay uno acá atrás, ve acá atrás en esta foto, en este background acá, a mano izquierda, donde tengo derecha que digo, acá arriba.
hay Ujú. una sierra, y como ves se comercializa también al mercado asiático principalmente como adornos. Son comercializados principalmente como adorno, al igual que estas grandes aletas que tú ves acá, que son muy probablemente de tiburones peregrinos, tiburones ballenas, bien grandes. Acá Son atrás súper hay otros grandes esos igual, de ahí. por ejemplo. Claro. Ahora, este comercio, si bien es cierto, CITES, como ya estabas explicando ahorita, tiene injerencia en los gobiernos de los 183 países firmantes, tiene hasta cierto punto un respaldo del gobierno. Tan, ¿Por qué es tan fuerte? Obviamente porque hay una oferta y demanda, se sobreentiende eso, que es un tema de que yo te ofrezco porque hay alguien que me quiere comprar, porque me va a comprar esto aquí. Pero ¿por qué hay tanto de esto de que sigue siendo tan grande el tráfico ilegal, hablando específicamente de lo que más o menos tú ya eres más experto, por así decirlo, el tema de tiburones y rayas? ¿Por qué sigue pasando esto? Es que la demanda continúa, mientras siga habiendo una demanda del mercado asiático, se van a seguir capturando tiburones y se van a obviamente seguir utilizando sus aletas para lo que es el consumo de sopa de aleta de tiburón, que tiene precios bastante elevados en todo lo que es el mercado asiático, pero también, bueno, en la actualidad hay ciertas especies que tienen menor calidad de sus aletas y hay precios más asequibles en todo lo que es el mercado asiático, aun cuando la demanda ha bajado bastante, ¿eh? Porque se ha hecho un trabajo súper bien en Hong Kong principalmente para concientizar a la gente de saber que las poblaciones de tiburones están disminuyendo debido al consumo. O sea, están haciendo un trabajo a nivel del consumidor en el país demandante, que es Hong Kong, para disminuir la demanda del comercio de aletas. La se ha disminuido un poco, pero de todas maneras continúa. Claro, o sea, digamos, ya hemos estado en un nivel y que ya de repente nos vas a hablar un poco ahí de cuáles son los estados de conservación de cada especie, de repente que justo calza con eso. Me imagino que esto ha hecho que, digamos, en cierto modo, concientizar, que es lo que siempre hablamos, educar, que es lo que hablábamos la vez pasada en el conversatorio del sábado pasado, esto de educar a la gente, o sea, entonces hasta cierto punto Hong Kong, que es, digamos, la zona más grande que consume el tema de aletas y todo lo demás, ya ha bajado un poco, pero sigue teniendo estados de conservación medio vulnerables todavía estos tiburones. Claro, los estados han cambiado algunos, han venido cambiando y aquellas especies que están en vulnerable o en peligro de extinción, que son estos tres estados de conservación que tú ves acá, el vulnerable, el endanger, que es en peligro, o critical endanger, que es en peligro crítico, son los tres estados en peligro de extinción. Ya Ujú, pasando de peligro crítico, ya se encuentra en extinción en vía silvestre, ¿ok? ujú. Okay. Y bueno, en este caso esta especie que es el Pristis, en este caso este es Pristis, el que sale acá, pero hay varias especies de peces sierras que se encuentran dentro del apéndice 1 de las CITES, se encuentran en peligro crítico, o sea, sus poblaciones están tan disminuidas en la actualidad que cualquier comercialización o de sus partes o derivados de esta especie va a ser perjudicial para la supervivencia de la especie. Por eso que se encuentra en el apéndice 1. Está prohibido el comercio. Hay otras especies que sí está permitido el comercio, como por ejemplo los tiburones martillo. ¿Okay? Estas están en apéndice 2. ¿Te das cuenta? La especie pasada, la que mostré anteriormente, está en apéndice 1, que es un apéndice súper restrictivo, porque Entendemos, prohíbe la comercialización de cualquier producto derivado de la especie en cuestión, que en este caso es el pez sierra. ya, ¿Okay? entendemos entonces, como para que la gente de repente entienda un poquito más, Claro, cada apéndice tiene ciertas restricciones. así O sea, es. entiendo que Claro, el apéndice uno es el más fuerte de todos y las así especies es. que estén en el apéndice uno es el cual no puedes hacer nada. Claro, Algo así. justamente. Y justamente conversamos de eso en el curso bastante en detalle sobre cada uno de los apéndices y cuáles son los permisos necesarios que se van a necesitar entre los países donde se van a realizar la transacción, ya sea exportación, importación, reexportación o introducción procedente del mar, que es otro tipo de transacción que se realiza para la emisión de todos estos permisos. Tienen que existir permisos asociados a estas especies que están listadas en la CITES, por algo existen. Ujú, Si se claro. exportan estos sin permisos,
eso sería evidencia de tráfico ilegal. ¿Okay? Y hablando de ese tema de permisos y demás, o sea, si bien es cierto, CITES ya está dentro del Estado o del gobierno en el cual es firmante, me imagino que hay un representante o representantes en general sobre el tema de, me imagino que observadores, personal idóneo. ¿Quién es el personal idóneo que tiene que decir, oye, estás haciendo esto? No, o sea, ya entendemos que CITES tiene injerencia en el gobierno, pero el gobierno, ¿qué persona es la que tiene que decir, oye, tú tienes que ir y observar de que Mauricio Jordán no esté exportando, digamos, una especie que esté dentro del catálogo del apéndice 1, por ejemplo? Sí, eso es interesante porque de estos 183 países que están suscritos o sea, que han ratificado la convención, cada uno de estos tiene una autoridad científica y una autoridad administrativa. En el ejemplo que estoy mostrando a continuación, que justamente uno de los ejemplos de los tantos casos que nosotros utilizamos en el curso para obviamente poner casos hipotéticos y hacer como roles entre los estudiantes para saber obviamente si yo soy exportador y usted autoridad, cuáles serían los pasos a seguir en el caso de, ¿ok? Entonces es interesante porque de esa manera uno puede poner en cuestión este tipo de cosas. Y claro, en el caso del Perú, eh, existen dos autoridades. Está la autoridad administrativa, que es el Ministerio de la Producción, produce, y la autoridad científica, que es el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ok? Esto pueden cambiar dependiendo de cada país. Por ejemplo, en Chile no existe una autoridad científica en la actualidad. ¿Ok? Solamente existe una autoridad administrativa. En la mayoría de los otros países existen ambos. ¿Okay? Y cada, obviamente, autoridad, como lo dice su nombre, autoridad científica, es la encargada en generar estos famosos dictámenes de extracción no perjudicial, que es otro tema que nosotros también tocamos en detalle en el curso, que obviamente da las directrices para saber si se van a exportar o no exportar una especie que está listada en apéndice 2, como este caso, por ejemplo, que se pone acá de la especie de aleta de Sphyrna cigaena, que valga la redundancia, bueno, esta especie en Hong Kong se llama chunchi, y acá ponemos un caso en el cual un exportador desde Perú lo va a exportar hacia Hong Kong, y cómo se moverían, por ejemplo, qué es lo que se debería que hacer, qué tendría que hacer yo como exportador, o qué tendría que hacer la persona A, B, C como exportador, para poder solicitar un permiso y poder exportar de manera legal este tipo de especies. Entonces ahí jugamos un poco con todo lo que son los distintos pasos que hay para poder, obviamente, ver que esto obviamente siga una implementación y que sea de manera legal. Lo que pasa es que también hay casos, hay muchos casos que es la tercera parte del curso donde vemos casos de estudio en los cuales se evidencian a través de herramientas que también las vamos a analizar en cierto modo durante el curso, que ayudan a poder identificar las especies y se ha evidenciado comercio ilegal, que eso ocurre constantemente. Estamos apoyando constantemente a agentes aduaneros en todo lo que es el tema de identificación para poder prevenir el comercio ilegal. Y esto ocurre diariamente, o sea, diariamente están pasando cosas entre la frontera, principalmente entre Ecuador y Perú, y obviamente es un tema súper caliente. Lo que viene durante los 5 años, desde aquí a 5 años atrás, o 6 años atrás, que las especies de tiburones han venido siendo agregadas o listadas en estos apéndices, obviamente el tema se ha hecho más relevante. Ya, y bueno, ahora me queda un poco más claro quiénes son, digamos, hablando del Perú y lo que mencionabas de Chile, cómo es que, quiénes son las entidades, ¿no? Y quiénes son los responsables. En este tema, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad científica, ellos para elaborar, perdón, estos dictámenes, que me imagino son los dictámenes los cuales, ¿bajo qué criterio haces estos dictámenes? Porque me imagino que bajo estos dictámenes haces que esta especie esté en el apéndice 1, 2 o 3. Asumo. ¿Algo Claro, así funciona? sí, no, se entiende súper. Sí, hay distintos criterios que se utilizan para poder establecer si una especie en apéndice 2 va a poder tener un DNP positivo o un DNP negativo, que un dictamen de extracción no perjudicial positivo significa que tú como país
va a permitir la exportación de esa especie en cuestión listada en el apéndice 2, porque la exportación de esta especie en cuestión no va a ser perjudicial para la supervivencia donde es extraída esta aleta o carne de esta población en cuestión. O puede ser negativo, ¿okay? Que puede ser que el país tenga la política de no exportarlo porque va a ser perjudicial para la población. ¿Okay? Tienes dos caras de la moneda en los outputs o en los resultados que puede tener un DNP. Y este es, por ejemplo, acá están todos los criterios que se consideran y que también analizamos en detalle cuando se desarrolla un DNP. Considera, por ejemplo, se evalúa la vulnerabilidad intrínseca propiamente tal de la especie. Bueno, en algunas nuevas evaluaciones de DNP se ignora un poco este tipo de información, pero sí está intrínseca dentro de otras más de los pasos más abajo. Las presiones que tiene la especie, por ejemplo, en términos de comercialización, en términos de pesca, es súper relevante porque todo empieza desde que se desembarcan. Medidas de manejo que tenga el país en cuestión, referente a la especie en cuestión, obviamente. Hay varias de estas especies que tienen medidas de cada uno nacionales que obviamente apoyan la conservación y el manejo de estas. Y obviamente el final que se realiza una decisión. Estos son los distintos pasos para hacer un DNP, que más o menos contextualiza la pregunta que tú me estás realizando y en realidad es interesante porque analizamos cada uno de estos pasos también dentro utilizando ejemplos de DNP de países que han realizado sus DNPs ya acá en Latinoamérica. Ya, perfecto. Justo Sebas, hablando de este tema, digamos, de cuáles son los criterios y demás, hay una pregunta en Facebook que nos dice Carlos Alejandro Tejeda. ¿Cómo se manejan las cuotas de extracción por país? ¿No? Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Sebas? Cuando hay DNPs que son positivos, que me imagino que para allá va la pregunta, cuando hay DNPs que son positivos, hay ciertas DNPs positivos con condiciones. Y Ya. dentro de las condiciones, ciertas condiciones que se pueden establecer, por ejemplo, son cuotas de exportación, que es lo que va la pregunta que están realizando. Y esas cuotas de exportación es interesante porque van a depender netamente si el país presenta una historial de registros de desembarque especie específico de la especie en cuestión. Por ejemplo, hablemos de alopias superciliosos, por ejemplo. En el caso del Perú, lamentablemente, no se ha podido realizar un DNP de alope supercilioso, porque no se tiene una serie de datos de información de los desembarques. Probablemente en los últimos años ya sí, pero anteriormente había un problema, porque no existe información de desembarque de esa especie, aun cuando se desembarca, pero habían problemas de identificación, ¿okay? Y por no poder haber información suficiente, tú no puedes calcular cuotas de exportación. Entonces es súper importante que existan ciertos requisitos para poder calcularlas, se pueden realizar, hay países que sí las pueden realizar, lamentablemente no lo han hecho, aun cuando sí lo han podido hacer, obviamente para promover medidas de conservación y poder regular un poco esto, porque obviamente las poblaciones van en caída. Es súper obvio que las poblaciones de varias de estas especies que están listadas en la CITES están reducidas ya, van en decremento, ¿ok? No van en aumento, entonces es súper importante también poner ciertas restricciones cuando se hacen ciertos DNP positivos, como por ejemplo el aporte que hacía ahí el compañero con respecto a las cuotas de exportación. Hacemos ejercicios de esos también en todo caso, ¿eh? Hacemos ejercicios para poder estimar cuotas de exportación de aleta, como de un peso de tronco que se desembarca, podemos pasar a peso húmedo de aleta y después a peso seco. Todo ese trabajo también lo hacemos dentro del curso. Excelente, Sebas. Y justo lo que comentabas en la respuesta a esta pregunta, justo él menciona otra pregunta, pero creo que también ya estaba media respondida, pero igual te la voy a hacer. ¿Verdad? Él coloca y dice, ¿y cómo los países pueden proponer una especie en CITES? ¿No? Digamos, como para cerrar la idea de repente con relación a nuestro amigo Carlos Alejandro, que sea, de repente le puede cerrar esa idea. Sí, esa pregunta es interesante porque, por ejemplo, mm, aquí están viendo lo que estoy mostrando, ¿no? Sí, sí. Sí, Yeah. sí, sí, eso. Okay. Estos son los tiburones martillo. En el caso del Esphirna lewini, entró en el apéndice 3 en el 2012, ¿ok? Aquí, en realidad, cuando entran en el apéndice 3, generalmente son países que de manera unilateral piden a la Secretaría de CITES poder ingresar a la especie en cuestión porque
quieren empezar a estudiar sobre el comercio porque pudiese ser perjudicial para la supervivencia de la especie. ¿Okay? Ujú. Y aquí Costa Rica en el 2012 pide a la Secretaría CITE incluirla, la Secretaría concede eso y entra en el 2012 en el apéndice 3. ¿Okay? Lo que igual no significa que el país puede seguir exportando así nomás, también se tienen que generar certificados. ¿Okay? Pero eso tal vez lo vemos más en detalle también en el curso. Ujú. Pero después del apéndice 3, para entrar en apéndice 2, hay ciertas reuniones que se realizan antes de la convención, que son estas COPs, que son todas estas reuniones de comité de fauna y flora, que justamente la de fauna y flora se realizó hace una semana atrás, la CITE, se está realizando y justamente se habló sobre esta especie de los tiburones para poder conversar un poco sobre el tema y ver cómo proseguir en la próxima COP. Y bueno, ahí es donde los 2/3 de esos 183 países tienen que votar la inclusión de esa especie en cuestión para que esta especie sea incluida. Si no hay 2/3 del plenario de estos 183 países, la especie lamentablemente no se ingresa en el apéndice tanto. Hay algunas COPs o algunas convenciones en las cuales lamentablemente no se ha llegado a 2/3 del plenario para ingresar ciertas especies de tiburones y se han rechazado. Pero Ujú. posteriormente en otras COPs subsecuentes, estas especies sí fueron ingresadas. En la actualidad tenemos más de 40 y tantas especies dentro de la convención, listada en las CITES de solamente de tiburones y rayas. Claro, me imagino que entonces básicamente lo que hace es el gobierno hace previa evaluación, lo que justamente estabas explicando y que también se hace en el curso, esta evaluación técnica de la especie en particular, si sale positivo o negativo, de acuerdo a eso, si se sale, y ya se podría hacer una cuota y todo lo demás, y se lleva al sitio, ¿verdad? Al COP que tú me acabas de mencionar. ¿Esta COP cada cuánto tiempo se hace como para más o menos que la gente sepa? Cada 3 años se hace esta COP. La última fue en el 2019, en agosto del 2019, o sea, 2020, 21 y 22. Sería la próxima, o sea, el próximo año sería la próxima COP. Ya, Creo que iba a ser en Costa Rica, pero creo que al final se bajó Costa Rica y no sé en qué país lo van a realizar finalmente. es de manera aleatoria la elección de la COP, no hay ningún problema. Sí, hay países que se proponen y otros que, pero generalmente después, en este caso muy probablemente termine siendo en la sede de donde está City. Sí. Ya. Y ahora entrando un poquito más así, de repente un medio espinoso, ¿por qué rechazarían si, por ejemplo, la gente, un Estado, un gobierno ha pasado, y es una pregunta propia, ¿por qué de repente si hay una especie que la promueven o la proponen para que esté en CITES y de repente poder regularlo? ¿Y por qué la rechazarían? Igual, conflicto de intereses. Sí, claro, o sea, es que yo nunca he estado en una COP. Me encantaría ir en algún momento, pero dicen que es súper sucio, incluso, digo, porque en realidad están los países que están demandando el producto. Los cajones, los Claro, maletines. claro, muchos de ellos tienen sus reuniones aparte con países que son maleables, por así decirlo, más maniobrables y de poder quizás manejar ciertos resultados. Y sí, ahí ocurre de todo, o sea, es increíble cómo se maneja. Y en cierta manera, claro, si se manejan ciertos votos, todo, y lamentablemente no hay fines de conservación de estas especies, es un poco complicado. Pero vea que ha pasado lo contrario, porque a medida que han venido ingresando especies desde el 2013 en adelante, que han venido ingresando una gran cantidad de especies, eh, los países han apoyado más aún las inclusiones de estas especies. La última COP, por ejemplo, hubo un gran apoyo para la inclusión del tiburón maco o diamante, como le llaman en el Perú, o tinto, como le llaman en Ecuador, Ujú. o maco, marrajo, dentudo, como le llaman en Chile o en otros lados, eh, ingresó con un apoyo bien potente de varias naciones. Entonces, sí ha sido bien importante el proceso también de concientizar a la población o a la sociedad civil con estos temas, que es también uno de los objetivos de este curso. O sea, aquí en realidad este curso puede entrar la persona que quiera aprender un poco más sobre este tipo de cosas. Tampoco tratamos de ser bien claros y generales en los temas también para no entrar en mucho detalle dependiendo de cómo se vaya dando las clases.
Claro, claro, la idea del curso básicamente es, digamos, que la gente, o el que está interesado en todo este tema, que de repente en algún momento, de alguno, u- eh, de algún lugar en el que se encuentre, pueda de repente quizás aportar, ¿no? O simplemente también es bueno, y me pongo en ese sentido, también es bueno saber cómo está nuestra flora y fauna, ¿no? O sea, también es importante saber, y sobre todo los que estamos ligados al mar, ¿no? O sea, es muy bonito, eh, justo lo conversábamos en la conferencia pasada, muy bonito es ver los tiburones en la televisión, de repente, pero es más bonito de repente que tú vayas y lo puedas ver y no llegar al punto en que, oye, acá alguna vez vivía tal tiburón. O sea, la idea es no llegar a esa y justamente buscamos eso, que también la gente mediante este curso pueda también entrar un poco a saber, oye, mira, hay estas regulaciones. Y lo que también te iba a preguntar, y para después seguirte, dejarte con la presentación en general, era, ¿tenemos tiburones? Yo que estoy medio amante de tiburones también, ¿tenemos tiburones que realmente no estén en peligro de extinción, que estén, ok, que estén normal, que estén con poblaciones altas? ¿Tenemos alguno? Hay especies que sus poblaciones pudiesen estar... Uy, porque esa pregunta está difícil, porque en general en su mayoría las que están evaluadas en la IUCN van va en bajada. Deben haber algunas que están más o menos estables, probablemente, porque sé que hay también, sí, ahí estuve leyendo antes de ayer, voy a buscar justo una referencia bibliográfica que salió hace poco que habla de algunos ejemplos de pesquerías de tiburones que sí son sostenibles, ¿ok? Pero no están relacionadas lamentablemente a países latinoamericanos, Ok, ¿ok? Están relacionadas a países ya desarrollados que tienen metodologías adecuadas para poder demostrar que sus pesquerías sí son sostenibles, en el caso de pesquerías de tiburones. perfecto. Sebas, De antes que especie se a me nivel pase, específico no te podría dejar, pero eso lo voy a dejar para el curso, allá que me lo hiciste. Te lo voy a contestar en el curso. por favor, sí, por favor, porque en realidad justo el otro día me estaba dando vueltas y bueno, ahora lo traigo a cotación. Decía, ¿no? O sea, ¿tendremos alguna especie nosotros que somos, yo me incluyo, porque en realidad soy un amante de tiburones hace muchos años, pero no soy biólogo ni nada? ¿Algunas? Ojalá que sí. Sebas, antes que se me pierda una pregunta, nuestro amigo Carlos Alejandro Tejeda, otra vez preguntando, muy activo él en Facebook, y, 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 este, y promuevo que el resto de la gente que nos esté mirando también se atreva a realizar sus preguntas. Bueno, te pregunta directamente si podríamos hablar un poco sobre la trazabilidad de la exportación. De la trazabilidad de la exportación. Sí, claro, de eso se habla igual. Eso, bueno, menos mal que tenía abierta otra clase, pero estoy en una clase de manejo y conservación. Pero sí, justamente hay un flujograma que está bien interesante que nosotros analizamos sobre justamente la trazabilidad de las exportaciones, partiendo con qué es lo que tenemos. Y aquí es donde hacemos ejemplos. Lo primero que tú tienes que saber es si la especie está listada en la CIT, ¿ok? Ujú. Es lo primero, como cualquier inspector o persona que trabaje en la cadena de custodia, tiene que tener las capacidades para poder identificar si está al frente de una especie que está listada en la CITE. Obviamente para eso tienes que conocer de la CITE y cuáles son las especies que están listadas en la CITE, que eso también lo vemos en detalle y ahí les ayudo a dar todos los links donde ustedes pueden ver toda esa información. Está todo en la red de todas maneras, en la misma página de la CITE. Ok, y una vez que tú sabes si está listada en las CITES, obviamente si está listada en las CITES va a necesitar permisos o certificados CITES para que esta pueda ser exportada, importada, reexportada o ingresada con introducción procedente del mar, como el caso especial que les contaba anteriormente, cuando se Ujú. ingresan productos desde aguas internacionales hacia zonas económicas exclusivas del país en cuestión. Entonces, claro, para poder hacer esos permisos certificados, obviamente la autoridad pertinente para poder hacer un certificado CITES es la autoridad administrativa la que hace estos permisos CITES, pero no los pueden hacer si es que no existe un dictamen de extracción no perjudicial, que es el objetivo de la autoridad científica. ¿Ok? Entonces ahí, claro, una vez que
se tiene todo eso claro al respecto. Aquí entra, me imagino, todo lo que es la trazabilidad en términos de que una vez que tú, por ejemplo, sale un DNP positivo, por ejemplo, con Ujú. ciertas condiciones, que es justamente el caso que ocurre en el Perú, ¿ok? Por lo cual Oceana Perú, que este es el logo Oceana, con quien también hemos trabajado bastante durante el periodo que he venido realizando apoyo en todo lo que es la implementación CITE en Perú y con el gobierno en Perú, al igual que con Produce y con el Ministerio de Ambiente. Ellos han venido estudiando un poco cómo ocurre este flujograma. Y aquí, claro, donde el exportador o la persona en cuestión que quiere exportar estos productos hacia otro país necesita demostrar todo lo que es la legalidad del producto en cuestión. ¿Okay? Esto que tiene que avalar la adquisición legal, ya sean aletas, ya sean troncos o el producto que sea. ¿Okay? Entonces ahí, claro, entra una serie de certificados y documentos que en este caso la autoridad administrativa tiene que validar para que obviamente pueda emitir este certificado, o sea, este permiso CITES que se necesita para exportar. En este caso, para exportar aletas, que es el caso que está demostrando este flujograma. ¿Ok? Ujú. Pero claro, como tú dices, o como va la pregunta, también hay muchos casos en los cuales los inspectores y principalmente ocurre en el Perú con productos que vienen de Ecuador. Hacen fiscalizaciones para poder determinar si hay especies CITES, se dan cuenta que hay especies CITES, pero también se dan cuenta que no hay ningún certificado, permiso CITES asociado a lo que están exportando. Entonces ya es ilegal. Entonces ahí entra una serie de cosas que tienen que entrar a poder, poder realizar como autoridades para poder hacer el decomiso, una serie de cosas que obviamente varios de esos ejemplos nosotros los vemos específicamente con casos de comercio de carne de tiburón desde Ecuador a Perú, donde Mm. también conocemos muy bien cómo ocurre más o menos eso y tenemos ejemplos de certificados, ejemplos donde se testifica que lo que se está exportando no es lo que se está trayendo. Muchos de esos casos de tráfico ilegal de fauna marina y costera, en este caso tiburones principalmente, eh, son blanqueados por especies que no están listadas en las CITES, porque de esa manera las pueden exportar de manera ilegal. Claro. Y este flujograma o estos temas de regulación aplica para todas las especies o cada especie en particular tiene sus restricciones o es Mientras dependiendo esté de en la las especie? CITES, mientras esté en las CITES no hay problema. El caso que en mi experiencia, tiburones y rayas es lo que manejo bastante bien, pero también lo entretenido de este curso que vamos a explorar varias otras cosas, casos de tortugas marinas, casos de caballitos de mar, pepinos de mar, entre otras especies marinas que también se comercializan. Porque claro, eso es lo entretenido, que si hay chicos o gente que quiere participar en este curso, que tiene otro tipo de grupos taxonómicos de fauna marina silvestre costera que también participan en el comercio, está súper, porque Claro. contribuye bastante también a conocer un poco más de eso. Esto está más avanzado en el caso de tiburones y rayas, pero Ujú. están pañales, por ejemplo, en otras especies como pepinos de mar, por ejemplo, peces ornamentales de marinos que se están exportando, se están comercializando también de manera ilegal, eso también ocurre. El tema de caballito de mar es muy fuerte, ¿no? Justo ahorita que lo mencionabas, inclusive en algún momento yo tengo algún recuerdo que alguna noticia con sacos, con caballitos de mar disecados listos para comercializar. Eh, ¿Qué nos podrías comentar sobre esto en particular? ¿Ha seguido, Hay una regulación que prohíbe, obviamente, el comercio pero ha de- seguido, o sea, el caballito de mar sigue estando en peligro de extinción? Sí, Eh, es una especie que, bueno, en sus poblaciones, ahí también, todos esos tipos de estudios, eso es lo entretenido que vamos a trabajar justamente Ujú. con fichas de especies, y ojalá que alguien se enamore de esa especie porque es bacán, el caballito de mar, y lamentablemente sus poblaciones no están muy bien, y sí, es catalogada una especie en peligro de extinción por la IUCN, y también está dentro de las CITES, y obviamente requiere de permisos adecuados para poder ser exportadas, pero ha habido bastante evidencia de sacos, pero toneladas de caballito de mar, principalmente asociado al norte de Perú, y que sí, que lamentablemente se comercializan de esta manera y son un problema.
Más en detalle no conozco, pero sí estoy colaborando incluso con unos estudiantes de la Universidad de Lambayeque Ujú. eh, en todo lo que es la parte genética para apoyarlos en la identificación porque tenían ciertas dudas de la validez de estas especies de caballito de mar. Se supone que es solamente una especie. Ya tenemos los resultados, todavía no los analizamos, pero quizá en este curso como una parte de la identificación es la parte genética, puede ser un bonus Bonus entre... track ahí para el que esté interesado. Así que si alguien de los que me está viendo, o esto va a quedar grabado, inclusive luego ahí va a estar disponible en el Facebook y alguien escucha después acerca de esto, o le gusta el tema de Caballito de Mar, bueno, tiene acá a Sebastián con un bonus bastante interesante para el curso. Sebas, y ahora mencionando, me acordé de una pregunta. ¿Cómo es el tema? Ya, ok, tú tienes ya todo este permiso, tienes todo este tema de regulaciones, CITES, de acuerdo a la IUCN también inclusive, etcétera, etcétera. ¿Qué haces cuando decomisas o cuando encuentras este tipo de tráfico ilegal de la especie que sea? Bueno, vamos a tocar en este tema, obviamente, tus conocimientos más extensivos, que son el de tiburones y rayas, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya, por ejemplo, Mauricio Jordán lo capturaron ahí en la frontera y tenía sacos de aletas, por así decirlo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Me acuerdo en algún momento, en la primera edición de la revista CIMAP, algo comentaste sobre esto. De repente nos Sí, podrías... eso es entretenido igual, porque claro, hay todo lo que, hay una serie de cosas ahí que han venido, hay varios ejemplos, y este es justamente un caso bien icónico que lo estudiamos en varios cursos, y justamente también tenemos secuencias para poder también poner a prueba todo lo que es la identificación genética y todo proveniente de este decomiso, que en este caso fueron 51 sacos de aleta, que fueron, uy, denme un segundo que la batería se va a acabar, de un segundito. Ahorita esperamos por Sebastián antes que se le acabe la batería. Y se va a morir. Ahora sí. Claro, y este caso es bien interesante porque es uno de los tantos casos que hemos participado en otros países también. También vemos otros casos, los cuales, pero este caso lleva todavía 2 años, más de 2 años. Empezó el 13 de marzo del 2018, donde hubo una incautación de 51 sacos, que fueron como 2 toneladas y algo de aleta de tiburón en Chimbote. Ahí yo recuerdo que estaba justamente en una clase cuando me contaron de este caso y los apoyé. Y claro, evidenciamos rápidamente de manera visual que habían especies de CITES involucradas. Y bueno, ha seguido una serie de cosas, de manera también obviamente judicial. Se está esperando la fecha del juicio oral. Esto en realidad debería actualizarlo porque hace un par de semanas atrás fue, creo que la primera reunión del juicio oral, no sé en qué habrá quedado. Ahí tengo que hablar con los colegas de la fiscalía que están en eso. Pero sí, es bien interesante porque acá se piden 5 años de prisión a los empresarios que estaban involucrados en este transporte de aletas y a la vez el Ministerio Público alrededor de como 30.000 dólares, que son como 106.000 y pico soles por concepto de reparación civil. Entonces, participamos en este caso, aquí estoy yo cuando estábamos apoyando justo con el fiscal, aquí es Schneider, muy, muy buena onda que estuvimos apoyando justamente en la identificación de las especies para generar un reporte que él pudiera utilizar en todo lo que fue este caso. Y sí, es bien icónico, como otros casos más que han ocurrido, que como tú, y asociado a tu pregunta, claro, están los inspectores y tienen que elevar un acta de inspección donde tienen que detallar qué es lo que encontraron. Y que si obviamente no habían permisos CITES asociados a lo que se estaba, a esa transacción que se estaba tratando de realizar, obviamente tienen que decomisarlo. Y eso entra en un proceso en la actualidad a través de la fiscalía. En Perú, cada uno de estos casos está entrando a fiscalía. Lamentablemente en otros países no. Solamente hay sanciones administrativas, no hay sanciones penales, que es lamentable porque la idea es que se implemente también con sanciones penales. Pero también hay mucho desconocimiento en todo lo que es el tema de fiscalía con respecto a estos temas. Muchos de ellos se están educando en la actualidad con respecto a este tipo de información para entender un poco más de cómo poder actuar en el caso en este tipo de casos
y que hayan sanciones que obviamente sean más eh, restrictivas, que la persona que cometió el delito o el de tráfico ilegal no vuelva a cometerlo nuevamente, porque si Claro, no, vamos a caer en lo mismo. claro, claro. Aquí y un poco para ir terminando, este, entiendo que todas las partes deben estar involucradas, ¿no? Parte técnica, parte administrativa, la parte administrativa que englobe o que enlace todo lo que sea pertinente, fronteras, SUNAT, aduanas, todo, ¿no? Poder judicial, como tú dices. Entonces, para que a las finales valga la pena lo que se hace inicialmente o en la primera etapa de todo este tema de tratar de ir en contra del tráfico ilegal, porque a las finales, si no, si el camino se corta en, en uno de esos pasos o en uno de esos lazos, prácticamente nos quedamos en el aire y es Claro. retornar otra vez al inicio, hacer lo mismo y volver y es un círculo vicioso que a las finales no termina siendo algo muy interesante o con sanciones efectivas que realmente digas, el que está traficando diga, oye, mejor no me meto en esta vaina porque a las finales, escucha, me voy a meter en un problema. Claro, Entonces, ahora en la actualidad en el Perú se está discutiendo todo este tema del crimen organizado para poder incluir todo lo que es la fauna, el tráfico ilegal de fauna debería, dentro del crimen organizado, porque en la actualidad no está en la legislación peruana. Pero claro, se está tratando de trabajar en eso para que obviamente existan sanciones, porque obviamente son organizaciones, no son claro. Son individuos. organizaciones criminales, tal cual, simplemente están haciéndole un terrible mal a nuestra naturaleza que esperemos que Al en algún patrimonio momento... nacional, si eso es lo que hay que entender, es el patrimonio nacional propio del Perú el que se está al final regalando por una demanda absurda de todo lo que es el mercado de aletas de tiburón. Y se Y que a está las fomentando. finales, más que un patrimonio nacional, es un patrimonio mundial, ¿no? O sea, los tiburones son de todos, o sea, o los animales, creo yo que vendría a ser de todos y que deberíamos cuidarlos realmente como se merece. ¿No? Y Sebas, así como se está viendo, básicamente Perú está siendo el hub de las aletas de tiburón, porque mucho de lo que se comercializa o se comercializa internamente en Ecuador se va a Perú. Aparte, en Perú vienen embarcaciones tanto japonesas como españolas, industriales, de aguas internacionales que también llegan a desembarcar. Aparte, lo que ustedes tienen del input de la pesquería artesanal, o sea, ahí van tres lugares que ya te estoy nombrando donde tienes un input que va a salir exportado. En la claro. actualidad es Perú, uno de los principales países después de México en todo lo que es la exportación de aleta de tiburón. Bueno, esperemos ojalá que desde nuestra esquina, por así decirlo, podamos un poco concientizar y que más gente realmente conozca esto y digan, oye, yo también quiero participar porque al final son gente que está relacionada directamente con esto, Esa es la idea. ¿no? Entonces, para ir cerrando, Sebas, un mensaje que le des a la gente de repente que esté escuchando, que quede grabada y que de repente pueda comprometerse con este tema y de repente, ¿por qué no atreverse a seguir el curso que es tan interesante, que tiene tantas partes? Obviamente no lo podemos decir todo el día, pero bueno, ha estado muy interesante la charla y sí me gustaría que nos dejes de repente un mensaje para la gente que está en duda todavía y que dice, oye, ¿cómo lo puedo aplicar a mi rama? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Y que quiere de repente, ¿no? Hay gente que realmente quiere, pero a veces por desconocimiento y falta de espacios como estos es que no termina por decidirse por meterse a algo que realmente le gusta y que puede inclusive sumarle no solamente a su carrera, sino también al tema que estamos hablando, que es el tráfico ilegal, ¿no? No, no, súper invitarlos a esta aventura porque en realidad es bien interesante, está aplicado a cualquier tipo de especie marina, fauna marina costera, ya sean invertebrados, vertebrados. En realidad para todos aplica de igual manera porque es una sola convención y obviamente su aplicabilidad es la misma. Va a depender que la especie nada más esté listada dentro de la CITES. En la actualidad hay varias especies, obviamente que sus poblaciones vienen ya hace tiempo en disminución debido al esfuerzo pesquero, a la presión que hay sobre estas. Eh, y sí, y bien interesante porque también vemos bastante casos de estudio, hacemos
distintos ejemplos que ocurren en la realidad. Yo ocupo varios de los casos de estudio que hemos estado participando a lo largo de Latinoamérica para obviamente ocuparlo como caso de estudio en el cual el estudiante, claro, tiene un rol o grupo de estudiantes tienen un rol dentro del caso y lo analizan con distintas perspectivas utilizando la normativa vigente que existe en la actualidad para el país en cuestión, como también la normativa internacional, que es lo que principalmente ronda el curso. Y súper invitados, ¿no? ¿No? Que interesante que puedan unirse nuevos estudiantes a esta comunidad en CIMAP, que ya venimos más de un año realizando cursos bien chéveres y sí, pues ahí los esperamos. Claro, gracias, Eva. Sí, sí, sí. Además, ya cumplir un año y además se vienen muchos más cursos inclusive. Ya Sebastián tiene algunos cursos bandera, por así decirlo, con nosotros. Ya que los conoces son manejo y marcadores moleculares, pero además sumándole ciertas partes también sumamente importantes, ¿no? Ahorita les voy a mostrar el flyer para que no se vayan a olvidar. Este, el tema del curso, ¿no? Cuando inicia, además que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros para cualquier duda o consulta que tengan. Dura del 6 al 24 de julio, ¿no? El 6 cae martes, ¿no? Martes, jueves y sábado es el curso, ¿no? Así que, nada, más que invitados para esto. Muchísimas gracias, Sebas, por tu tiempo. Siempre es valioso, interesante siempre conversar contigo sobre estos temas. Es algo bueno, que por así decirlo, nos gusta en común y que de repente siempre nos terminas enseñando algo nuevo a todo el equipo y además a tus alumnos, ¿no? Bueno, simplemente agradecerte, más que invitados a todos, agradecer a los que han estado aquí presentes en el Facebook Live, nos saludan mucho desde Guatemala, así que les mandamos un fuerte abrazo por allá, así Saludos. que un saludo tiburón les hacemos desde acá, Gracias. así que emulando al profe Tiburón, como siempre, recordándolo. Y nada, muchísimas gracias. Y nada, Sebas, nos vemos contigo el día lunes que tiene CR Estudio con Roy y el martes que empieza este curso tan interesante que hemos hablado hoy día. Que estén bien, se cuidan. Un abrazo, Sebas, cuídate mucho. Chao, chao. Gracias.